Tomar su asiento, mi hermano. Y hoy vamos a leer un texto en la Biblia que está en el libro de Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer algunos versículos allí del versículo 35 en adelante. Entonces, los que tienen allí su Biblia, que puedan abrirla. Marcos, capítulo número 4, verso 35, vamos a leer hasta el 41. Y el título que tiene aquí en mi Biblia es Jesús calma la tormenta. Versículo 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Y el verso 41 dice: los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Es tremendo este texto en el contexto de lo que estaba ocurriendo. Jesús venía de dar unas tremendas enseñanzas, unas tremendas predicaciones a las personas que deberían llenarles de fe. Pero una vez pasan estas enseñanzas, se viene la tarde y entonces ocurre toda esa historia que les acabo de leer aquí en el libro de Marcos. El 23 de octubre de 1991 apareció en el Caribe, cerca al sur de unas islas llamadas Bermuda, un huracán. Y ese huracán tenía vientos de más de 100 kilómetros por hora en su velocidad. Y se levantaban unas olas de más de 15 metros de altura. Entonces, imagínense eso. Un tremendo huracán de más de 100 kilómetros por hora. Con unas olas de 15 metros. O sea, este edificio de altura tendrá unos 6 metros, tal vez. Unos 4 metros y medio, 5 metros, 10 metros hasta arriba. Eran olas de 15 metros de altura. Y eso pronto, esas olas y esa tormenta se fue hacia la costa este de los Estados Unidos y golpeó allí sobre la costa este. Dice que hubo 9 muertos en ese huracán, una cantidad de desaparecidos y también una cantidad de heridos. Y dentro de esa tormenta de los 9 muertos, 6 de esos muertos estaban en un barco pesquero. Ustedes podrán imaginarse cómo estaban esas personas allí. En un barco allí estaban trabajando, estaban pescando y se encontraron con esta tremenda tormenta. Esta tormenta fue una tormenta natural, ¿cierto? De las que oímos de cuando en cuando en noticias que ocurren todos los años. Aquí en esta historia que se nos cuenta, habla que Jesús estaba en Capernaum, estaba enseñando en Capernaum y estaba en un lago que se llamaba el lago de Galilea. Este lago de Galilea queda a una altura de más o menos de 200 metros bajo el nivel del mar. Pero está rodeado de unas tremendas montañas y hay un monte que se llama el Monte Hermón. Y este Monte Hermón estaba
su cúspide alcanza los 2000 metros de altura. Entonces miren la diferencia. Entonces, ¿por qué se desatan tormentas allí en Galilea o en el lago? Porque vienen unos vientos muy fríos de esa montaña tan alta y se estrellan contra unos vientos muy calientes que vienen del desierto, ¿cierto? Y entonces se desatan estas tormentas y digamos que estas personas de Galilea estaban acostumbrados a este tipo de fenómenos naturales. Así que nos narra la historia que Jesús estaba allí en Capernaum y dijo algo. Dijo: crucemos al otro lado del lago. En mi Biblia eso está en rojo, porque en mi Biblia todas las palabras de Jesús están en rojo. Tal vez en su Biblia en algunas está allí en rojo, tal vez en otras no. Pero Jesús mismo les dice: crucemos al otro lado del lago. Ellos estaban en un momento, estaban cansados. Jesús había estado predicando durante muchas horas, estaba muy cansado. Así que entraron en la barca. Jesús se fue a la parte posterior del barco y dice que la barca arrancó y junto con esa barca arrancaron otras barcas. La Biblia no nos habla de las otras barcas, pero nos habla de esta barca en especial. Y dice que muy pronto después de partir de la orilla del lago de Galilea, se desató una tremenda tormenta. La decisión de pasar de un lado al otro de la barca, ¿de quién fue? De Jesús. Jesús les dijo: vamos al otro lado. Pero entonces se desata esta tormenta, pero no fue cualquier tormenta. En el libro de Mateo, en un texto similar en el libro de Mateo, nos dice, cuando nos habla de esa tormenta, nos dice que usó una palabra griega que es seísmos. Y esa palabra seísmos significa terremoto. Entonces imagínense, no era cualquier tormenta, era una tormenta que era como un terremoto allí. Y ellos estaban en una barca. Yo ahora me imagino los cruceros que existen ahora, ¿cierto? Los tremendos barcos. O esos buques de guerra que estamos de estos momentos a veces vemos en las noticias allí en este conflicto, allí en el Medio Oriente, ¿cierto? Pero esta era una barca pesquera, una barca. En medio de un terremoto, de un maremoto. Yo imagino como esos tsunami, ¿cierto? Que se desató de un momento a otro. Dice que las aguas estaban inundando la barca. O sea, no era simplemente que venían las olitas y le pegaban a la barca, no. Eran tan altas las olas que el agua se les entraba. ¿Y cómo creen ustedes que estaba el corazón de esas personas? Y me he detenido a dar todos estos detalles porque no era cualquier cosita. No era que, ay, sí, ay, se me está moviendo este barquito. Ay, qué náuseas. No, no era eso. Eran unas olas de 15 metros, eran unas olas gigantes que venían y estaban inundando y los corazones de ellos estaban a 1000 por hora. Estaban supremamente asustados. Hay tormentas de tormentas. Pero hay tormentas en la vida en donde usted dice: me pasa esto y me pasa esto otro y me pasa esto otro y me pasa esto otro, ¿cierto? Y se suma una cosa y se suma el viento y se suman las olas y se suma el agua que se está entrando a la barca. Y a veces hay momentos en nuestra vida que hay cosas parecidas, que uno dice: oiga, no, pero es que no puede ser, o sea, viene esto y se me suma esto otro y no, y cuando uno cree que ya estuvo en lo peor, resulta que se suma otra cosa más. Y sé que ustedes y yo hemos pasado por momentos en la vida en que podemos decir: estamos en la tormenta perfecta, en la tormenta en donde realmente se me ha sumado todas las cosas. ¿Hay probabilidad de tormenta en nuestra vida? Claro que hay probabilidad de tormenta y la probabilidad de que haya tormentas en su vida es de un 100%. Un segundo punto que tengo aquí, la paradoja de las tormentas en nuestra vida. Y la paradoja lo digo porque los discípulos, ¿en qué se encontraban? Ellos estaban por allá en tabernas, estaban por allá terribles. No, ¿cierto? Los discípulos estaban con Jesús.
estaban escuchando las predicaciones de Jesús, estaban colaborándole a Jesús con todas las personas, ¿cierto? Ellos estaban siguiendo las instrucciones de Jesús, ellos estaban obedeciendo a Jesús. Sin embargo, a pesar de eso, ellos estaban angustiados. Los discípulos no estaban en medio de la tormenta por haber sido desobedientes. A veces nosotros nos metemos en las tormentas por ser desobedientes, ¿cierto? Pero a veces pasa que estamos en medio de las tormentas sin que necesariamente estemos desobedeciendo o estemos en pecado. Y esas tormentas que vienen en nuestra vida, en esas condiciones, es por algo. Y es porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Dios quiere lograr algo en nuestra vida. Las personas recién, y no sé si a usted les ha pasado, recién se convierten, dicen, no, se me volvió la vida un 8. O sea, yo me convertí al Señor y no, me está pasando de todo. Dios quiere hacer algo en tu vida a través de lo que está pasando. Y saben algo que es muy importante, y es que en medio de la tormenta Jesús está allí con nosotros. Jesús está allí con nosotros. Nosotros pensamos que Dios tiene que obrar en el momento que nosotros creemos que Él tiene que obrar, ¿cierto? Nosotros decimos, Dios, levántate ahora mismo y haz algo ahora. Y nos ponemos así y ceñimos así un poco la frente. Tienes que hacer algo ahora, Señor. Mírame, soy tu hijo. Pero Dios no tiene que hacer nada sino hasta el momento en que Dios sabe que tiene que hacer algo. Y Jesús estaba, ¿cómo estaba Jesús allí en la historia? Estaba dormido, Él estaba tranquilo. Dice que tenía una almohadita ahí, ¿cierto? En la parte de atrás del barco con su almohadita y estaba recostado. Y ellos estaban atemorizados, estaban con sus corazones en la mano. Todo estaba en caos. Pero Jesús estaba en la barca. O sea, no olviden eso. Puede ser que Jesús estuviera dormido, pero Jesús estaba ahí. A veces tú sientes en tu vida que Jesús está dormido. O a veces piensas que Jesús no está. Pero si tú un día le entregaste tu vida a Jesús, si tú le entregaste genuinamente tu corazón a Jesús, Jesús nunca te va a abandonar. Jesús siempre va a estar ahí. Así que ellos corrieron a donde estaba Jesús y lo despertaron, ¿cierto? Y yo me imagino eso cuando lo despiertan. Yo no noto que él se hubiera apurado a hacerlo, ¿no? Yo me como un poquito de desperezarse un poquito, ¿cierto? Desperezarse un poquito. Los discípulos corren, despiertan a Jesús. Jesús estaba allí, estaba cansado, ¿cierto? Jesús era hombre, ¿cierto? Él no era solo Dios, Él era completamente hombre porque Él vino como hombre. Así que por ser hombre Él estaba fatigado, ¿cierto? Llevaba muchísimas horas predicando y estaba cansado. Pero Él también es Dios. Y entonces por ser Dios Él se levantó y ¿qué hizo? Calmó la tempestad. Y pasó de un momento de estar en una tremenda tormenta, ¿cierto? Donde ellos estaban asustados, donde parecía que lo único que les esperaba era la muerte. Y pasó un momento en que todo se llenó de paz. La paz que trae de Jesús después de las tormentas. Así que Jesús calmó la tormenta y ahí hay dos cosas muy interesantes. Lo primero, que yo no me había fijado mucho en eso, pero cuando leí con mayor detalle me di cuenta que Él reprendió dos cosas, ¿cierto? Cuando Él reprendió la tormenta dice que reprendió al viento. Y la palabra que se usa allí para reprender es la misma que usaba cuando se reprendían los demonios. Así que muchas de las batallas que nosotros luchamos, no crean ustedes que son solamente cosas naturales. Hay muchas de las batallas por las cuales nosotros atravesamos que son espirituales. Y por eso
tenemos que reprender, así como se reprende un demonio, porque hay cosas que el diablo quiere hacer, que el diablo quiere traer a nuestra vida para hacernos caer. Así que Jesús vino y reprendió el viento, tal como se reprende un demonio, pero también luego reprendió las olas. No sé cuántos han estado en una tormenta. ¿Alguno ha estado en una tormenta? ¿Sí? Yo he visto las tormentas en las películas, pero nunca he estado en una tormenta. De pronto alguien, dicen aquí la pastora que ella sí. De pronto los que han vivido o han vivido en Estados Unidos o quizá pasaron por eso, alguna vez un hermano del pastor nos mandó unos videos y estaban estaban en una alerta de huracán, y entonces él estaba con su micrófono y lo estaban grabando. Y ya estamos aquí, aquí hay mucho viento. Y eso el pelo le hacía así, ¿no? Y casi como que se iba para atrás. Y yo vi terrible, y se veía atrás como las cosas como que temblaban, los techos de las casas se movían. Y dicen aquellos que cuando hay una tormenta, entonces ya cuando se está pasando la tormenta, ¿cierto? Pasa así la parte muy, muy cruel de la tormenta, después de muchas horas, si la gente va por la playa, aún se siguen sintiendo los vientos, o sea, siguen las olas viniendo contra la playa con alguna fuerza. O sea, eso de que ya calmó la tormenta y todo quedó así, eso no pasa. Pero eso sí pasó aquí. Aquí Jesús, que tiene autoridad sobre todas estas cosas, dice que calmó el viento y calmó las olas en un solo segundo. Y todo quedó completamente en calma. Así que no fue simplemente que la tormenta se acabó, porque así no pasa de manera natural. Esto pasa cuando el que es Señor de las tormentas le dice: cállate ahora mismo. Así que Jesús reprendió los vientos y Jesús también le dijo a las olas: cállense. Y todo fue hecho una bonanza en ese mismo momento. Quiero que leamos algunos versículos que hay allí y que están allí en la presentación. Salmo 89:9 dice: tú gobiernas sobre el mar embravecido, cuando se levantan las olas, tú las calmas. Y estos versículos que quiero denotar es la soberanía de nuestro Señor, de tu Señor y de mi Señor. Salmo 93:4 dice: pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Y el Salmo 107:29 dice: cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Todas estas palabras, toda esta palabra que estaba en el Antiguo Testamento, allí en los Salmos, se hicieron evidentes en este texto, aquí en esta experiencia que tuvieron los discípulos allí en el lago de Galilea. Pero ¿qué propósito tenían las tormentas? ¿Se acuerdan lo que les decía? Todo tiene un propósito. O sea, esto no era simplemente para que los discípulos se asustaran. Todas las pruebas y todas las tormentas que atravesamos tienen un propósito. Y era para que los discípulos en ese momento, aprendieran a confiar en Jesús. Porque se esperaría que después de haber escuchado toda la enseñanza que le había dado hacía apenas unas horas, confiaran en Él. Pero en esta experiencia nos damos cuenta que aún no confiaban. Y nos pasa, y no sé si a usted le pasa, que Dios hace cosas en su vida y usted dice: Dios es real. ¿Sí? ¿Le pasa a usted o no? Uno dice: Dios es real, Dios, uy. Pero pasa un tiempo y le pasa otra cosa similar y vuelve a llenarse del mismo miedo y vuelve a llenarse de las mismas dudas que tenían antes. Y eso no le pasa solo a usted, ni me pasa solamente a mí. Acuérdese lo que le pasó al pueblo de Israel.
que estando en Egipto vieron por sus propios ojos las plagas que fueron desatadas sobre Egipto, pero que a ellos no les tocó, al pueblo de Israel. Pero luego, un tiempo después, cuando estuvieron allí listos para conquistar la tierra prometida y vieron unas personas un poquito más grandes que ellos, ¿se llenaron de qué? De miedo, se llenaron de temor y dijeron: no, nos vinieron aquí, nos trajeron acá para que muriéramos a mano de estos gigantes. Habían olvidado lo que hacía un tiempo atrás habían visto y cómo Dios derrotó a toda una tremenda nación que era la nación egipcia para salvarlos. Y algo parecido ocurrió aquí. Los discípulos que habían estado escuchando las tremendas predicaciones de Jesús, que les deberían haber llenado de fe, ahora vino esta tormenta y estaban diciendo: ay, nos vamos a morir, ay, ¿dónde está Jesús? Ay, no. ¿Qué quería Jesús a través de esto? ¿Qué quiere Dios a través de las pruebas y las tormentas? Que aprendamos a confiar en Él. En el momento de la necesidad más profunda es cuando más nos acercamos a Dios. ¿Es así o no? Cuando las cosas van bien, a veces se nos olvida. Cuando viene la prueba, a veces decimos: ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios sí existe? Hace unos días escuchaba a un grupo de personas hablando acerca de las dificultades de la vida y de las enfermedades que les aparecen a las personas y de todas las cosas difíciles por las cuales las personas pasan. ¿Y saben qué decían esas personas? Tenemos que echarnos unas esencias para que eso nos dé fuerza. Tenemos que tomarnos tiempo para nosotros mismos y entrar en esa armonía con la naturaleza. Pongamos música suave y echémonos esencias naturales, esencias florales. ¿Para qué? Para que esas cosas nos traigan paz y seguridad. ¿Eso es lo que necesitamos? No, claro que no. Pero las personas allá afuera creen eso. Pero nosotros, cuando estamos bien o estamos en la tormenta, tenemos que acercarnos y tener comunión con nuestro Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Y a veces vienen tormentas a nuestras vidas para que no olvidemos que tenemos un Dios, que es un Dios poderoso, ese Dios que estábamos leyendo aquí en estos versículos de los Salmos. No es un Dios chiquitico, es un Dios todopoderoso que desde las alturas nos está viendo, pero no solo desde allá, sino que en nuestro corazón nos está dando fuerza y ánimo. Ese Dios es el que tenemos que conocer, y Dios permite que pasemos tormentas para que no nos olvidemos de quién es Él y le busquemos. Salmo 119 en el versículo 67 y en el versículo 75 dice: antes que fuera yo humillado, dice el rey David, descarriado andaba. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. A veces necesitamos las tormentas para encarrilarnos. Aún siendo creyentes nos vamos descarrilando, y Dios necesita traer momentos de prueba para volvernos al camino. Mas ahora guardo tu palabra. A veces necesitamos esas tormentas para que empecemos a guardar la palabra. Bueno me es haber sido humillado, dice el rey David. Conforme a tu fidelidad me elegiste. Afligiste, dice allí. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Así que la aflicción que viene a nuestra vida es parte de la fidelidad de Dios. Nuestro hijo Matías es un poco juguetón y él a veces no sigue las instrucciones, y entonces les tenemos que decir: Matías, te vamos a hacer una corrección. No puedes ver tal programa en televisión. Y entonces él sufre. ¿Por qué no puede ver su programa? ¿Será que estoy siendo malo al no permitirle ver su programa por esa conducta que él tuvo? ¿Qué creen?
Lo estoy haciendo porque me interesa que él se corrija. Y sé que ese dolor que le va a traer no ver ese programa va a hacer que él reflexione y la próxima vez diga, bueno, tal vez no lo va a hacer. Pero como él es tan terco como nosotros también, seguramente lo va a volver a hacer. Y va a tener que tener varias correcciones. Y por eso nosotros tenemos muchas tormentas en nuestra vida. No sé cuántos han tenido una sola tormenta en su vida. Creo que no. 2. Creo que no, 3. Y seguramente los dedos de las manos y los pies no alcanzarán para las tormentas que han atravesado. Y son parte de esas tormentas, es la fidelidad de Dios, afligiéndonos para que corrijamos nuestra vida y nos volvamos a Él y le conozcamos más y podamos tener esa relación que anhelamos tener con Él. Amén. Así que nosotros, como somos tan inteligentes, ¿cierto? Entonces creemos que estamos andando como deberíamos andar, pero mentiras. Muchas veces nos estamos equivocando y por eso la palabra dice que al hombre, ¿cierto? Le parece que sus sendas, Señor, van muy bien, pero que el fin es un camino de muerte. Y entonces Dios tiene que en su amor decirnos, ojo, no, venga para acá, por ahí no es, devuélvase por aquí y tome el camino que es. Así que nosotros realmente muchas veces no estamos andando por el camino correcto y Dios, que es sabio, ¿cierto? Dios, que sí es sabio, nos ayudará a entender. Y quizá más adelante lo entenderemos. A veces pasa con los hijos. Y es que uno le dice, mire, cuando usted sea más grande va a entender. Y mi mamá me decía eso y a veces yo le digo eso a mi hija. Y seguramente mi hija se lo dirá a su hija o su hijo cuando sea grande, si es que llegamos por allá. Porque es que comparados con Dios, nosotros no entendemos todas las cosas. Así seamos muy inteligentes, hayamos estudiado mucho y hayamos hecho seminarios, nunca llegaremos a tener el entendimiento que Dios tiene. Así que dejémonos corregir por el Señor. Él es sabio y más adelante vamos a entender por qué lo está haciendo. Dios corrige nuestro rumbo, Dios siempre se propone algo y Dios se propone algo bueno, porque la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren tener cosas buenas, agradables y perfectas? Todos, ¿cierto? Todos queremos tener cosas buenas, agradables y perfectas, pero si hacemos lo que queremos hacer, por un tiempito parecerán buenas y agradables, pero al cabo del tiempo van a traer dolor. Pero las cosas como las hace Dios, aunque parezcan ser difíciles, aunque parezca que no son como deberían, al final van a ser buenas, agradables y perfectas. Así es Dios. Así que tenemos que enfrentar la vida con fe y no con temor. Tenemos que enfrentar las tormentas con fe y no con temor. Eso es fácil decirlo, pero es algo a lo que, por eso tenemos que abrazarnos y agarrar a Dios y agarrar a Jesús, para que cuando venga la tormenta podamos saber que Jesús está con nosotros, que Jesús fue el que nos dijo que pasaríamos al otro lado, y si Jesús lo dijo, entonces así será. Amén. Así que cuando venga la prueba, agárrese de la palabra de Dios, agárrese de las promesas de Dios, agárrese de esa fe que usted tuvo al salir de la tormenta anterior. Uno dice, qué cosa tremenda que me tocó pasar, ojalá no me vuelva a pasar. Pero después uno dice, no, fue chévere que me haya pasado porque aprendí algo que seguramente en la siguiente tormenta que me va a llegar, pues eso me va a ayudar. Dios nos va a llevar al otro lado. O sea, tenga la certeza, en medio de la tormenta, tenga la certeza de que Dios nos va a llevar al otro lado. No nos vamos a morir en la tormenta. Jesús está allí y Jesús nos va a llevar al otro lado. El propósito de las tormentas en nuestras vidas. Fíjense que Jesús les dice allí en el versículo 40, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? A mí se me hace increíble que ellos estaban muy asustados en medio de la tormenta, pero cuando Jesús calma la tormenta, dice que ya no estaban asustados, sino que ahora estaban completamente aterrados.
Y ahí está el tercer milagro que hizo Jesús. Él calmó el viento, Él calmó las olas, pero además calmó a los discípulos, ¿cierto? Es que estaban completamente aterrados. Decir, pero ¿quién es este? Se levantó y en 2 segundos calmó todo. ¿Saben por qué? Porque todavía no conocían del todo a Jesús. Y me temo que nosotros todavía no conocemos del todo a Jesús. Cuando nosotros temblamos tanto en medio de la tormenta es porque no conocemos del todo a Jesús. Y cuando vemos lo que Jesús hace, terminamos aterrados. Aterrados como Isaías, por ejemplo, cuando dice que allá en el templo que quedó, estaba pasmado, ¿cierto? Cuando la presencia del Señor vino. Dijo, me va a morir. Cuando Moisés decía, no, veo la presencia del Señor y me va a morir. Cuando Abraham decía, veo la presencia del Señor y me va a morir. Nosotros necesitamos conocer más a este Jesús. Dios y Jesús quiere que lo conozcamos aún más. Porque Dios anhela que sus hijos no estén distantes. Y a veces nosotros tenemos un cristianismo un poco distante. Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos ese cristianismo de que Él es nuestro papá. Y Él por eso, cuando vino, Él se mostraba como un padre. Y Él nos reveló a Dios como un papá. Y Él quiere eso, que podamos conocerlo. ¿Qué tal que nuestros hijos se aterraran cuando nos ven? ¿Se imaginan? Que Matías llegara aquí, ¡ay, papá! No, ¿cierto? Él viene y corre y me abraza a mi papi. Que lo mismo hagamos nosotros cuando entramos a la presencia de Dios. Papá, que anhelemos estar junto con Él. ¿Por qué tenían que aterrarse? Ellos habían visto a Jesús echando fuera demonios, ellos habían visto a Jesús sanando a las personas, ellos habían visto a Jesús resucitando a los muertos. ¿Por qué se sorprendían tanto? A veces nos pasa lo del pueblo de Israel, que a pesar de las evidencias no terminamos de comprender. En todas las pruebas y en todas las tormentas que hemos tenido, hemos conocido facetas de Dios. No olvidemos eso que hemos aprendido de Dios en medio de esas tormentas que hemos llevado. Si Dios es bueno conmigo hoy, ese mismo Dios que es el mismo ayer, hoy, por siempre, va a ser conmigo bueno mañana, y en la tormenta de pasado mañana, y en la de 1 año, y en la de 2 años. Él va a seguir siendo bueno. Él va a responder con fidelidad en cada una de las pruebas que nosotros tengamos. Jesús reprendió el viento y las olas y les dice a ellos, ¿por qué no aprenden? Si yo estoy con ustedes, no tienen por qué sentir temor. Cuando venga el peligro, no digamos, ay, ¿será que Dios sí existe? No, cuando venga el peligro, digamos, Jesús está en la barca conmigo y Jesús me va a llevar al otro lado. Jesús dice, quizás no voy a evitarte esto que estás pasando, pero ¿sabes qué? Lo vamos a atravesar juntos. Y eso es mejor. Dios usa el dolor para ayudarnos a ser las personas que no llegaríamos a ser si ese dolor no hubiera estado presente. Después de que pasa todo, somos mejores, porque Dios en medio de todo eso, Él trabaja. Como el alfarero, ¿ustedes recuerdan esto? El alfarero trabaja en el barro y a veces lo tiene que romper, y si el barro tuviera vida, diría ay, 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 ¿cierto? Y lo coge y ¡pah! Y lo aplasta y le embone, le mete la mano. Y si está quedando chueco, vuelve y lo rompe. A veces tiene que pasar eso. Pero Dios va a ser una jarra hermosa. Y Dios va a hacer de ti una jarra hermosa. ¿Por qué? Porque Él hace eso. Dios dice que Él nos irá perfeccionando. No que seamos perfectos hoy, no lo somos. Cuando tú te miras al espejo ves todos los errores que tienes, todos los traumas que tienes. Pero Dios sí te está perfeccionando y tú no eres el mismo hoy del que fuiste hace 2 o 3 años, no eres el mismo. Y no serás el mismo de lo que serás en 3 años, porque Dios va a seguir haciendo cosas preciosas en tu vida. Y hay traumas y hay cosas en la vida, sí. Y sufrimos por un montón de cosas, claro.
pero Dios está contigo, nunca lo olvides. Dios está trabajando en ti, Dios sigue trabajando en ti. Sin las pruebas estaríamos condenados a estar esclavos de nosotros mismos, pensando que somos super play. Soy el chacho. Muchas personas van por el mundo pensando eso. Pero cuando vienen las pruebas entendemos nuestra fragilidad y comprendemos nuestra necesidad de Dios y comprendemos que Jesús es el único que puede hacerlo y efectivamente Él es poderoso para hacerlo, y nuestra fe irá creciendo en esa misma medida. ¿Cuáles son las promesas para las tormentas en nuestras vidas? ¿Qué aprendemos? Primero, que la palabra de Dios asegura que llegaremos al otro lado. Marcos 5:1 nos dice que Jesús junto con los discípulos llegaron a la tierra de Genezaret, de los Gadarenos. O sea que sí pasaron al otro lado. Aquí está la evidencia de que esa tormenta no los mató, que esa tormenta que parecía un terremoto no los mató. Algo curioso de toda esta historia es que ahí no me dice nada de las otras barcas. Yo no sé qué les pasó a las otras barcas, pero lo que sé es que la barca donde estaba Jesús llegó al otro lado. Y tú eres una barca donde Jesús está. Tendríamos una actitud diferente si no tuviéramos dudas de las promesas de Dios. En medio de la tormenta no estaríamos gritándonos, quitándonos los pelos, arrancándonos las uñas, comiéndonos las uñas, si entendiéramos que Jesús está ahí y que pasaríamos al otro lado. Es como uno de esos, yo me imagino, un partido de Brasil contra Colombia, no que vaya a haber un partido dentro de poco, ¿cierto? Pero que un partido de Brasil contra Colombia. Usted sabe que Brasil es el todopoderoso Brasil, ¿cierto? Y Colombia son 11 jugadores que los reúnen para jugar un partidito. Entonces, ¿qué va a pasar en el partido de Brasil-Colombia? Pues que va a ganar Brasil, ¿cierto? ¿No? ¿No es muy popular mi ejemplo? Bueno, pensemos entonces en Ecuador. Bolivia, es Bolivia. Bolivia son 11 jugadores bolivianos que van a jugar contra 11 brasileros. ¿Qué va a pasar de eso? Pues que va a ganar Brasil, ¿cierto? Entonces, si yo fuera brasilero, yo no estaría muy asustado, porque yo sé que va a ganar. Pero imagínense que es un ejemplo tonto, ¿cierto? Que estoy haciendo un ejemplo tonto con cosas humanas, porque Brasil puede que pierda, porque puede que fracture alguno de ellos. Pero nosotros tenemos a un Dios que es todopoderoso, que gobierna sobre toda la naturaleza, que gobierna sobre todo el reino espiritual, que gobierna sobre todas las cosas. ¿Por qué nos vamos a asustar con una tormenta? ¿Y por qué vamos a creer que nos vamos a morir? ¿Y por qué vamos a creer que esto fue el fin? No, vamos a pasar al otro lado porque el poderoso Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al todopoderoso Dios? Gloria a Dios. La palabra de Dios nos advierte que va a haber tormentas, nos alerta de que va a haber tormentas. La palabra de Dios no nos dice tranquilo, conviértase, sea cristiano, que todo va a estar bien, que nada va a pasar, que usted va a ser como la Caperucita Roja, una florecita por acá, una florecita por allí, ay qué lindo es, ay el cielo tan lindo. No, la Biblia nos dice, la palabra nos dice que vamos a tener tormentas. Mire que en el libro de Mateo nos dice incluso, Jesús mismo dice que las personas pueden poner su casa sobre la arena o pueden poner su casa sobre la roca. Pero tanto la casa que está sobre la roca como la casa que está sobre la arena dice exactamente lo mismo, que van a venir vientos, que van a venir inundaciones, que van a venir toda clase de cosas, y el destino de la casa está definido por una sola cosa: ¿en dónde está el cimiento de esa casa? Así que como cristianos van a venir vientos, claro que sí, van a venir inundaciones, claro que sí, pero usted se va a mantener firme porque Jesús es su fundamento,
¿Van a venir tormentas? Claro que sí, pero vamos a salir adelante de esas tormentas. Segunda de Timoteo 3:12 dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:8 dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Juan 15:20 dice: recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Primera de Pedro 4:12 dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Las tormentas son la normalidad de la vida. Las tormentas son la normalidad de la vida. Si tú en este momento estás saliendo de una tormenta, es posible que te estás aproximando a la siguiente. Eso no es muy esperanzador, pero sepa que Dios está en medio, está contigo todo el tiempo. No se aflijan por las pruebas. Mire todo lo que dice aquí, esos versículos del Nuevo Testamento. Pablo no la pasó chévere toda la vida, pero fue gozoso. Claro. ¿Cumplió un propósito? Claro que sí. Y fue feliz porque cumplió con el propósito que tenía para él. La palabra de Dios nos dice que Él está a bordo. La seguridad de nuestra vida no está en la ausencia de las pruebas. La seguridad de nuestra vida está en que Jesús está con nosotros.